Este mensaje es para las personas que han fallado a Dios. Este mensaje es para los que de alguna manera negaron a Jesús esta semana, dudaron de Él como lo mirábamos la semana pasada. Este mensaje es para los que durante esta semana dijeron: ¿será que Dios vendrá a rescatarme o no? Así que si tú eres del grupo de estas personas, este mensaje es para ti. Este mensaje ha sido para mí esta semana. El título es: no voy a volver atrás. Vamos a estudiar dentro de la serie Camino a lo Nuevo, que hemos venido estudiando ya desde algunas semanas, cómo Jesús ya resucitado. Estamos entre temporadas de la resurrección al Pentecostés. Por cierto, el próximo domingo vamos a celebrar Domingo de Pentecostés. Celebramos este hecho histórico. Quiero hacer un énfasis rapidito. Hoy tú y yo ya no tenemos que hacer un esfuerzo para que el Espíritu Santo descienda. El Espíritu Santo ya descendió y ya está aquí. Y la Biblia habla de cómo quiere encontrarse ese Espíritu Santo de Dios con cada uno de los que está aquí. Vamos a estudiar la historia de Pedro. ¿Por qué? Pasaron algunas cosas interesantes a lo largo de las Escrituras con Pedro, que es uno de los que más habla las Escrituras de él. Al final del ministerio físico de Jesús, porque Jesús sigue obrando hasta el día de hoy, pasa algo. Pedro niega a Jesús, pero lo niega públicamente y lo niega 3 veces. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Quién está listo? Juan 21, del 1 al 5. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Tomen nota con quiénes estaba Pedro. Estaba Tomás, al que apodaban el gemelo. Estaba Natanael, que en el primer y el segundo capítulo de Juan miramos cómo Jesús invita a Natanael, también desde la duda de Natanael. Y están los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan comenzando el año, los hijos del trueno? ¿Se acuerdan? Y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Otra versión dice: no le reconocieron. Les preguntó: amigos, ¿cuántos amigos de Jesús hay aquí? ¿Pescaron algo? No, contestaron ellos. Oramos. Señor, gracias por esta tarde que nos permites aquí juntos en medio de un clima tan espectacular abrir tu palabra. Señor, durante esta semana fuimos movidos en ocasiones por la duda. Quizás pensamos cosas que no debimos de pensar y hicimos cosas que no debimos de hacer. Pero hoy es un nuevo día de esperanza y misericordia que tú nos has dado. Señor, que tu palabra nos ilumine, nos transforme y nos oriente. Señor, yo oré, me preparé y estudié, yo hice lo que yo tenía que hacer. Te pido que tú hagas lo que solo tú haces, llegar al corazón del hombre. Y local dice: amén. En los 70s aproximadamente se produjo una de las películas que son de mis favoritas, que quizás algunos de ustedes, que ya estamos arriba del 4º piso casi, yo ya estoy ya casi por llegar, sabrán de cuál película les hablo. La película se llama, creo que en español se llama El Padrino o The Godfather. ¿Alguien miró esta película? Es buenísima, ¿no? Es una obra maestra, El Padrino, The Godfather, ¿verdad? Aunque la historia está un poco intensa en producción, en actuación. Miramos los inicios de 2 actores, Al Pacino
y Robert De Niro, a los cuales el tiempo no les hace mucho la justicia, ¿verdad? Porque ahora que ya los miramos de mayores y tan jóvenes que se miraban, pero decían por ahí como me ves, como me veo te ves y como ver, ya sabes, no sé cómo va, pero todos vamos para allá. Esta película es tan buena, es larga, a veces está en la tele y yo, bueno, si no están mis hijos porque no es una película para niños, la veo y siempre me capta. Pero una de las cosas sobresalientes de esta película es lograron algo que la mayoría de las películas que tienen más de una no pueden lograr. Porque la primera parte es buenísima y la segunda parte es igual de buena o mucho mejor. Está dividido porque unos dicen que la segunda parte de The Godfather es mejor que la primera. A mí me gustan ambas. Hay otras películas que han logrado esto y obviamente hablando de películas tengo que hablar de Star Wars. Sé que ustedes estaban pensando en eso. Y las primeras películas son buenísimas, ¿no? Y luego hubo una cosa ahí como que, ¿qué pasó? Y luego las últimas 3 películas y las series son muy buenas. Y no sé si tú eres de los que miran series, a veces tú dices, debió de haber acabado en la temporada pasada. ¿Para qué agregaron otra temporada más? ¿Alguien aquí ha visto algo así? Ahí debió de haber terminado la película. Ahí debió, este capítulo, dicen otros, Breaking Bad debió de haber terminado en la temporada 4 y le agregan otra temporada y todo. Pues eso es más o menos lo que estamos viendo aquí en las Escrituras. Porque la semana pasada estudiábamos el capítulo 20 de Juan y termina el capítulo 20 de una manera increíble. O sea, al top. Miremos lo que dice el versículo 30 y 31 de Juan. Esto lo estudiamos la semana pasada. Los discípulos vieron de Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Aquí ya podíamos vernos ido directo al domingo de Pentecostés. Aquí en este capítulo ya se podía haber acabado este libro y vámonos al libro de Hechos. Pero si nos vamos un poquito más a fondo, el escritor de Juan, el mismo apóstol, es una persona muy analítica, es un pensador, alguien que reflexiona. Inspirado Juan por el Espíritu Santo de Dios, se escribe el capítulo 21. Porque si en el capítulo 21 no hubiéramos visto el poder transformador de Dios en la vida de Pedro, nos hubiéramos perdido de muchos detalles tan increíbles y de esos detalles que el día de hoy podemos nosotros también abrazar. El primer punto del que te quiero hablar el día de hoy es son 4 puntos: el fracaso humano y el poder de Dios. Quizás tú lo traes ahí ya en tu hoja o en tus notas. Poco antes había Pedro negado a Jesús. Pedro, que amaba a Jesús, era su amigo, era uno de sus cercanos. Dicen que Pedro no solamente era de los 12, sino era aparte de los 3, o sea, lo más cercano de Jesús. Y Pedro le dice a Jesús: si todos te abandonan, yo no. Si vienen por ti, yo aquí voy a estar listo para entrarle a los golpes. Yo aquí hasta la muerte estaré contigo, Jesús. Y Jesús, quien conoce el corazón de cada uno de nosotros, dice: Pedro, tranquilo, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. En el capítulo 21, lo que acabamos de leer es a un Pedro que, a pesar de que ya vio a Jesús resucitado, aquí todavía hay algo en el corazón que no está resuelto aún. A pesar de que vio, todavía hay algo que necesita pasar en el corazón de Pedro. ¿Y sabes qué es? Pedro necesita sanar.
Pedro está tan destrozado. Recordemos y leamos lo que dice el versículo 3. Jesús ya resucitó y dice Pedro: me voy a ir a pescar. Los estudiosos dicen que me voy a pescar de Pedro, entre comillas, no es voy a ir como de pasatiempo, hago unos sándwiches y vamos a ir a pescar no, era como si Pedro dijera, en resumidas palabras: esto de Jesús fue muy bueno, pasé muy buen tiempo, 3 años con Cristo, fui 3 años a la iglesia y fueron muy buenos, pero todavía hay algo en el corazón de Pedro que le dice: voy a pescar. Es casi como si Pedro estuviera diciendo: voy a volver a mi vida de antes, voy a volver a mi vida de antes. Miren qué tanta influencia miramos aquí en la vida de Pedro, que él lo expresó y los otros dijeron: pues vamos contigo, porque los dones son irrevocables. Los talentos y dones que Dios te dio, nadie te los va a poder quitar, pero tú sabrás si los usas para Dios o de una manera personal. Ese es otro tema de conversación. Entonces aquí está Pedro: me voy a pescar, me voy a mi vida de antes. Mira, ya negué a Jesús, ya lo negué, ya la regué, ya la fallé. I'm done. Lo intenté, fue bueno. Sí, voy a ir a la iglesia los domingos, pero soy un desgraciado. Bueno, eso ya lo estoy agregando yo, ¿verdad? Pero Jesús no había terminado su obra en Pedro, como tampoco Jesús ha terminado su obra en ti y en mí. Y es tan increíble porque Jesús de nuevo se acerca. Él va a donde tú estás, así como en el caso de Pedro, y va en el lugar en donde incluso Pedro está más cómodo, que es en el mar, en la pesca, en Galilea. Y me encanta porque le hace la misma pregunta que le hizo hace 3 años: ¿qué? ¿No han pescado nada? Y si sigues leyendo en la historia, le dice: echa tu red a la derecha. Y cuando Pedro echa la red a la derecha, esa red se llena con 153 peces grandes. No sé qué es lo que signifique el número 153 ahí en la Biblia, pero quizás algún día sabremos. Pero son 153 peces grandes que están dentro de esta red. Y Juan, quien es analítico, el pensador, escucha lo que dice: ¡hey! Es Jesús. Jesús fue el que nos acaba de decir: echa la red y pesquen. ¿Y qué creen que hace Pedro? Me encanta. ¿Cuántos nos podemos identificar con Pedro en esta tarde? Pedro, sin pensarlo, ¿qué creen que hace? Se avienta de la barca a nadar rumbo a Jesús. Y ahí va. Porque Juan, a pesar de que no lo habían identificado de manera física o visible, sabían que era Jesús el que les estaba llamando. ¿Cuántas veces, como lo hemos escuchado a lo largo de esta serie, Jesús no nos ha estado hablando y quizás tú no lo identificas de manera física, pero tú sabes: hey, ¿qué pasó ahí? Ese encuentro, esa llamada, esa comida, posiblemente Dios está orquestando cosas para restaurarte. Y aunque tú y yo sabemos que puede y es Jesús, como no lo vemos de forma física y palpable, no lo podemos entender, y hay que creerlo. Sigue la historia, porque dice la Biblia que está Juan, Pedro y los otros 7 en total. Y Jesús les dice: hey, vengan, ya está el desayuno listo. Ya está el desayuno listo. Y la Biblia nos da detalles, hermanos, lo maravilloso de las Escrituras. Dice que Jesús prepara una fogata, ahí tiene el asador prendido, y dice que empieza a cocinarle unos peces asados y un pan de masa madre.
la dieta mediterránea. Cada vez que lo leo, a mí se me antoja un pescado asado. Y vienen y conversan con él. Y aunque todos sabían que era Jesús, no lo identificaban, pero tampoco se atrevían a preguntarle: ¿eres tú, Jesús? Sabían que era, pero no se atrevían a preguntarle. Pero adentro, ¿qué decían los del camino de Emaús? Con razón, algo ardía dentro de mí, algo ardía dentro de mi corazón. Porque Jesús siempre sale a tu encuentro, hermano. Siempre sale a tu encuentro. Si lo niegas, si dudas, si no crees, si le has fallado, Jesús siempre sale a tu encuentro. Esa es la esencia de Dios. En el punto número 2 dice: me amas. Porque aquí miramos a Jesús obrar. Y esta es la manera en la que Jesús obra. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Jesús le dijo: Simón, hijo de Juan. ¿Por qué le dijo Simón, hijo de Juan, si ya le había cambiado el nombre a Pedro capítulos anteriores? Posiblemente porque le está hablando a esa persona que quiere volver al pasado. O es como cuando tu mamá te decía tu nombre completo: Manuel Rochín López. Y tú, cuando tu mamá te habla con nombre y apellido, o tu papá, tú dices: ah, caray, ¿qué está pasando aquí, no? Hay algo que tienen que decirme con mucha intensidad. Y eso es lo que está pasando. Jesús le está hablando con su nombre, su apellido, a Simón. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pero esto le trae un flashback a Pedro. Le trae un flashback porque si leemos en el pasaje anterior, en Lucas 22, 55 al 57, no podemos pasar de alto este detalle. Escúchenme con atención. Dice: cuando Pedro niega a Jesús, los guardias encendieron una fogata. Escucha esto: los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor de él, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre es uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Y así lo niega 2 veces más. ¿Y por qué te digo que tenemos que prestar mucha atención a este detalle? Chequen aquí. Porque en el mismo condición que Pedro niega a Jesús, es el mismo, Jesús vuelve a hacer la escena para traerle restauración. Porque en medio de una fogata, alrededor de la fogata, con unos cuantos, Pedro públicamente niega a Jesús. Pero ahora vemos aquí a Jesús que no se da por vencido con nadie, y va a Pedro y hay una fogata, y en eso le entra, como que entra el clic de Pedro. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Y por eso es que la Biblia dice que Jesús lo está esperando con una fogata con pescado asado. Porque Dios te quiere restaurar privadamente y públicamente, para cumplir su propósito en ti y a través de ti. El Señor va a terminar su obra en ti, hermano. El Señor va a terminar su obra en ti, hermana, amigo, amiga que estás aquí, porque te ama de una manera incondicional. Le pregunta 3 veces Jesús a Pedro: ¿me amas la segunda vez? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. En el 17 de Juan 21 le contestó: Señor, tú sabes que te amo, entonces cuida de mis ovejas. El versículo 17 es increíble. Le preguntó por 3ª vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y la 3ª vez que le preguntó Jesús a Pedro, dice la Biblia, Pedro le dolió que Jesús le dijera la 3ª vez: ¿me quieres?
Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Es aquí como si Jesús está entrando con un cuchillo hasta lo más profundo del corazón de Pedro. Pero en esta vez no es un cuchillo para lastimar, sino es para sanar, como lo haría un médico. Y me pregunto si el día de hoy el Señor está preparando un espacio para nosotros, en donde Él nos invita a participar, para traer una restauración plena en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Por eso es que se escribió el capítulo número 21, porque Juan quería que viéramos y recordáramos que el poder de la resurrección no solamente es una declaración, sino hace efecto de manera individual en la vida de cada persona, como Pablo, como Pedro, como Natanael, como Tomás que vimos la semana pasada, como Cleofas el que iba en el camino. Jesús es para todos, y el Señor saldrá a tu encuentro. 3 veces Pedro negó a Jesús públicamente en una fogata. 3 veces Jesús lo restauró en público en una fogata. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el capítulo 21. El punto número 3 es que el propósito de Dios se cumplirá en ti. Me pregunto cómo hubiera sido la vida de Pedro si no hubiera habido una sanidad interna. Pedro posiblemente pudo haber cargado, o no hubiera sido el Pedro que tú y yo conocemos el día de hoy. Pero algo que hizo Pedro, que el día de hoy podemos hacer, es reconocer que estás destrozado por dentro, ir a Jesús, porque eso fue lo que hizo Pedro. Pedro estaba en la barca y fue a Jesús, salió de su barca para ir a Jesús. Y Jesús, que no rechaza a ningún ser humano, por lejano y lo más distraído y lo más desconectado que estés de Dios, el Señor nunca va a rechazar a alguien que venga a Él. Pedro conecta con Jesús, lo niega, quiere volver a la vida pasada. ¿Cuántas veces yo no he pensado eso? ¿Cuántas veces yo no he sido Pedro? Que conecto con Jesús, empiezo a caminar con Él, empiezo a servir en la iglesia, estoy con Él, y de repente algo pasa en mi corazón y hay una herida tan grande que no me permite avanzar. Pero el día de hoy el Señor te quiere sanar. Quiere sanar tu corazón, porque alguien con un corazón dañado, contaminado, lleno de resentimiento y amargura, no puede, número uno, experimentar el amor de Dios. Y como tú no lo puedes experimentar, no lo puedes compartir. Pero si tú permites que el Espíritu Santo de Dios, a través de la obra de Jesús en la cruz, te sane, tú vas a primero experimentar el amor, el perdón incondicional de Dios, y eso te trae una nueva perspectiva, una nueva vida. Tú caminas ya en la vida de una forma diferente. No porque asistes a una iglesia, sino porque conectaste con alguien en el más profundo de tu corazón, y ese alguien te amó y el día de hoy te quiere restaurar. Hoy es el día de salvación para ti. Jesús en ningún momento le trae el pasado a Pedro. En ningún momento miramos aquí que, bueno, Pedro, mira, te amo, pero bueno, aunque estuvo muy mala onda, Pedro, que me negaste. O sea, ¿qué onda, Pedro? O sea, mira todo lo que hicimos. Y, o sea, en ningún momento Jesús trae el pasado de Pedro al presente. Era Pedro el que estaba trayendo su pasado al futuro, porque ya en el futuro de Pedro estaba el volver atrás, porque ya le había fallado al maestro.
Y por eso ahorita lo que leía Edwin, ¿a dónde podré huir de tu presencia? A ningún lugar, hermanos. No puedes, aunque trates, la gracia y el amor de Dios te alcanzará de una manera loca. Entiende y comprende que el Señor te ama de una manera incondicional. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, en que aún siendo Pedro, en que aún siendo Manuel, Cristo murió por mí. Y ese es el mensaje de esperanza y salvación que primero necesitas recibir tú. Porque si tú no permites recibir y no abres tu corazón para que el Señor penetre y sane tu corazón, no vas a poder disfrutar de una vida plena, hermosa y feliz que el Señor tiene para ti. Deja tu pasado atrás, déjalo. Ya lo que pasó, decía mi cantante, uno de mis cantantes favoritos, ya lo que pasó, ya lo pasado, pasado. Deja el pasado atrás. Deja el pasado, que para lo único que tragas tu pasado es para testificar a Dios. Mira, yo negué al Señor y Él me oyó, que dice la canción, y me escuchó y me sanó, y confío en Dios y me impulsa al futuro. Y una persona, un hombre, una mamá, una mujer restaurada y sana trae sanidad y restauración para sus hijos y los hijos de sus hijos. Si no, estás trayendo corazón resentido, amargado, que llega a influir en la vida de las demás personas. Sé libre, el Señor ya pagó por ti, por tu pasado, por tus pecados. Y ustedes me han oído esta frase muchas veces, que el único que te podía juzgar te vino a salvar, te vino a amar. No sé tú, pero creo que a Pedro le cayó el 20 aquí. ¿Por qué? Porque miramos la vida de Pedro a lo largo de las Escrituras y todo lo que Dios hizo a través de él, todo lo que Dios hizo a través de la vida de Pedro. Jesús utiliza la vida de Pedro para ser uno de los pilares de la fe. Pedro, Pablo, Ananías y otros grandes héroes de las Escrituras que vemos que tuvieron que pasar por el quirófano del maestro, tal como lo fue para Pablo, que se cayó de su caballo. Te caes, estamos muy alzados, te caes y te encuentras con Dios y te levanta y te restaura y te da una nueva vida. El cuarto y último punto me encanta, porque ¿qué hubiera sido de la historia de Pedro si no hubiera permitido que el Señor le sanara de una manera total? Ahora, un paréntesis, porque ahorita aquí en el capítulo 21 miramos cómo Pedro recibe restauración, pero no significa que su vida fue perfecta de ahí en adelante, porque Pedro siguió siendo Pedro, o sea, dentro de su carácter y su temperamento, porque lo miramos en ocasiones discutir. Pablo un día reprende a Pedro por unas cosas que andaba haciendo Pedro que no eran tan correctas, pero la obra de Dios se cumplió en la vida de Pedro, como también se cumplirá en tu vida. Así que cuando tú permites que Dios trae restauración y sanidad de tu corazón, no quiere decir que tu vida de hoy en adelante va a ser perfecta, porque sigues en el proceso. Pero se trata de terminar bien. Se trata de terminar bien la carrera que Cristo nos ha permitido correr. El cuarto y último punto es: Jesús ama a Pedro de una manera incondicional, que Pedro terminó bien. Uno de los significados del nombre Pedro es roca, es piedra. Y por eso es que Pedro escribe esta referencia en su carta, en su primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mira el poder de la sanidad en la vida de un hombre. Dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo. Aquí nos está hablando a todos los que estamos aquí. Ustedes son piedras vivas, no piedras perfectas. Además son sacerdotes santos
por la meditación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que le agradan a Dios. Dios quiere traer sanidad a tu vida, pero quiere cumplir su propósito en ti. Quiere utilizarte para hacer su obra aquí en la tierra. Dios te quiere usar a ti, pero deja que Dios te sane. Deja que Dios entre hasta lo más profundo de tu corazón. El día de hoy la mesa ya está servida. En el caso de Pedro fue una fogata, pero ¿cuál puede ser en el caso tuyo? No lo sé y no quiero entrar en detalles, pero el día de hoy quiere Dios traer restauración a tu vida. Quiere traer sanidad a tu corazón. Y quiere restaurarte, quiere abrazarte y te quiere dar una nueva vida. Y tú dirías, pero mira, ¿en serio otra vez lo haría por mí? En serio sí. En serio sí. Porque el poder de Dios no se rinde con la vida de una sola persona. Dios te ama y quiere que tú no solamente tengas una semana bendecida, no solamente tengas un día bendecido, un año bendecido, sino una vida de bendición, donde tú puedas experimentar el amor del Padre. Pero el primero lo necesitas tú. Quien necesita sanidad primero eres tú. Necesitas reconectar con Cristo. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Gracias a Dios por el capítulo 21 de Juan, que es igual de bueno o mejor que el capítulo 21.